Hola, buenas tardes compañeros y profesor. Yo soy Ricardo Hernández. En esta oportunidad les presentaré la, lo que viene siendo el reporte virtual o el ensayo virtual respecto a la unidad 1 que se denomina álgebra de vectores, la cual se conforma por 7 diferentes subtemas. El primero es definición de un vector en R2, R3 y su interpretación geométrica. El segundo es introducción a los campos escalares y vectoriales. El tercero, la geometría de las operaciones vectoriales. El cuarto, operaciones con vectores y sus propiedades. El quinto es composición vectorial en 3 dimensiones. El sexto, ecuación de rectas y planos. El séptimo, aplicaciones físicas y geométricas. Pues para iniciar, creo que es necesario definir qué viene siendo un vector. Un vector es un elemento matemático que cuenta con dirección, magnitud y sentido. También otra definición propone que vectores se refiere a los elementos de cualquier Rn. En este caso, tal y como se observa dentro de la representación que hice, Rn se compone de 3 tipos. R1 es igual a R, o sea que el vector es un punto denominado escalar, o sea que básicamente viene siendo un punto. En R2 y R3, que son las que vamos a ver, es más detallado el concepto. En R2, este es el conjunto de todos los vectores con 2 componentes reales que se pueden representar en un plano, o sea que aquí hay 2 dimensiones. En R3 es el conjunto de todos los vectores con 3 componentes reales, ubicados básicamente en un espacio tridimensional. También, pues para complementar esto, se denomina Rn al conjunto de todos los vectores con n componentes reales, o sea que Rn son los vectores y nosotros designamos los componentes reales. En este caso, en R2, un vector A, que está conformado por 2 dimensiones, es un par ordenado de números reales, A1, A2, y la representación A igual a 1, A2, lo conforman dicho vector. La magnitud en este caso de A está dada por A igual al cuadrado de la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. En el caso de R3 es una terna ordenada de números reales y pues básicamente está dada por la fórmula vector de B es igual a x, y, z. Aquí es lo que viene siendo las 3 dimensiones, x, y y z. En lo que concierne a la introducción a los campos escalares y vectoriales, tal y como pueden observar en la representación que hice, pues en la parte de abajo representa un campo escalar y arriba un campo vectorial. En lo que podemos deducir de campo, se dice que es toda aquella magnitud física cuyo valor depende del punto del plano del espacio y del instante que se considera, o sea que básicamente depende de dónde se encuentra ubicada y pues cuándo. Si la magnitud que es definida en un punto del espacio es escalar, pues el campo va a ser escalar, pero si es vectorial será considerada vectorial. Como ya conocemos que es un vector, falta conocer qué es un escalar. En este caso son magnitudes que consisten de un número que no tienen dirección, tales como medios de masa, peso, tiempo, etcétera. Básicamente es el número únicamente. Y en lo que concierne a la diferenciación entre campo escalar y campo vectorial, el campo escalar es una función real de varias variables en la que a cada punto de su dominio se le asigna el valor que toma una determinada magnitud escalar. Y en una vectorial, en un campo vectorial, esta es una función vectorial de varias variables en la que a cada punto de su dominio se le asigna el vector correspondiente a una determinada magnitud vectorial que actúa sobre dicho punto. Tal y como se puede ver ahí, un campo escalar y uno vectorial. En el escalar podemos ver a varias variables y es por eso que se representa de esa manera. Y en el campo vectorial se le asigna el vector correspondiente, es por eso que se ve así. Y pues ya nada más para redundar, dentro de los ejemplos podemos encontrar que los campos escalares proporcionan densidad, temperatura y altura. Y los campos vectoriales, campos de fuerza, de velocidades y de flujo. En lo que corresponde al subtema 3, la geometría de las operaciones vectoriales,
El cálculo vectorial o análisis vectorial es una rama de las matemáticas pues que se relaciona con la diferenciación y la integración de campos vectoriales, en específico de las tres dimensiones del espacio euclidiano. Pero ¿qué es el espacio euclidiano? Es un espacio vectorial con un producto escalar o pues básicamente un espacio con un teorema de Pitágoras. Los objetos básicos en el cálculo pues son los campos escalares y los campos de vectores. Y las operaciones vectoriales que se pueden hacer son varias: la suma, la resta, la multiplicación escalar, la división escalar, el producto escalar y el producto vectorial. En lo que concierne a las operaciones con vectores y sus propiedades, en el caso concreto de hacer una suma o resta, existen dos métodos: el del paralelogramo y el del triángulo. En el del paralelogramo, así como se ve en la representación de la parte inferior derecha, se juntan las dos colas. En el primero de la representación de abajo, se juntan las dos colas de los vectores y se completa el paralelogramo, proyectando los vectores originales paralelos a ellos. O sea, como que se da una reversa y ya ahí se forma el vector. Formándose así pues el vector, y se forma desde las cabezas hasta su proyección, y ahí en medio se forma el vector. En el triángulo, que corresponde a las dos partes de la derecha, se toma cualquiera de los dos vectores y la cola del segundo vector se acomoda en la cabeza del primer vector, o sea que se posiciona. Y para la resta se hace lo mismo, nada más que el vector que está siendo restado se invierte de tal manera que la cabeza apunta a donde antes era la cola. En el caso de la multiplicación y división escalar, ocurre pues cuando un vector se multiplica por un escalar. Pero si un vector es multiplicado por 2, lo que pasa es que la magnitud de ese vector se hace 2 veces tan grande como antes. O sea, en la representación gráfica se representa el vector y aparte se añade en lo que viene siendo su longitud la multiplicación. En el producto escalar, el producto de los módulos de los dos vectores se multiplica por el coseno del ángulo que forman A con B. Y en el producto vectorial, un vector es multiplicado por el seno del ángulo que forman A con B. Básicamente las operaciones con vectores son lo más sencillo dentro de la unidad, ya que pues se nos explica básicamente cómo sacarlas, el resultado, y pues no es un tema tan complicado. En lo que concierne a la descomposición vectorial en tres dimensiones, pues para estudiar los vectores en el espacio se usan ternas ordenadas y un sistema de coordenadas en tres dimensiones. ¿Qué es una terna ordenada? Es un conjunto de tres números de los cuales A se considera el primero, B el segundo y C el tercero. La colección de las tres ternas ordenadas básicamente es representada por Rx, Rx, Rx. Y básicamente se postula que dos ternas ordenadas, A1, A2 y A3, y otra que es conformada por B1, B2 y B3, son iguales. Para establecer un sistema de coordenadas en tres dimensiones se escoge un punto fijo, que viene siendo 0 el origen, que el centro pues, y tres rectas coordenadas perpendiculares entre sí, tal y como se puede ver en la representación de la derecha de arriba, que ahí viene estando X, Y, Z. Estas tres rectas coordenadas se determinan por tres planos coordenados: el plano XY, XZ y ZYZ, que aunque no lo representé como tal, pues de ahí mismo se desprende que si están las tres líneas, una es de X, otra es de Y y otra es de Z. Ok, en este caso, como pues es tridimensional, la fórmula para establecer la distancia entre ellos es bastante diferente. En este caso, si existen dos puntos, para determinarlos, considerando básicamente ya como un ejemplo, el punto 1 es X1, Y1, Z1, y el punto 2 X2, Y2 y Z2.
y la fórmula estaría dada por la distancia correspondiente entre el punto P1 y P2 por la raíz cuadrada del x2 menos x1 al cuadrado, que viene siendo el punto 1 y el punto 2, más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Básicamente se resta lo del punto 2 al punto 1. Y pues básicamente esto corresponde a la descomposición vectorial. En lo que corresponde a las ecuaciones de rectas y planos, para determinar un plano se necesitan un punto PO, que viene siendo x, o, y, o, z, o, y un vector n, que viene siendo ABC, que sea normal al plano. La ecuación del plano viene entonces dada por la fórmula A entre paréntesis x menos xo más b y menos y o más c z menos zo es igual a o igual a por x más b por y más c por 2 más d igual a 0. En este caso básicamente aunque sea un poco difícil o se escuche difícil, es bastante simple de desarrollar dicha fórmula. Es necesario establecer que existen tres planos: el plano paralelo al eje OX, que se tiene por A igual a OY, y la ecuación viene siendo B por Y más C por Z más D igual a 0. Y el vector director del plano es vector de n es igual a B por J más C más K. El plano paralelo al eje OZ se tiene como C igual a O, y la ecuación general toma la forma de A por X más C por Z más D igual a 0. Y el vector director está dado por la forma N igual a A por I más C por K. El plano paralelo al eje OZ se tiene por C igual a O, y la ecuación toma la forma A por X más B más Y más B igual a 0. Básicamente, aunque se escuche complicado, nada más depende de la forma y de la ubicación en la que se encuentren los planos, así como los puntos. Y en lo que corresponde a las aplicaciones físicas y geométricas, pues primero es necesario establecer que el vector es un tema que posee sus aplicaciones esenciales tanto en la física como en las matemáticas. En la física podemos encontrar que se desarrolla dentro de la magnitud y la dirección de la fuerza resultante, respecto a las fuerzas sobre una partícula y su acción en el trabajo. Si una partícula se desplaza desde el punto A al punto B, el trabajo realizado por el vector fuerza, que ahí es donde entra en relación. También la velocidad relativa, en la rapidez, que es una aplicación física de un vector, ya que representa el valor absoluto de un vector, tal y como mencionaba antes. En la velocidad, que representa la razón de variación del movimiento de una partícula. Y en el campo de las matemáticas, más específicamente en la geometría, en una recta se considera un vector paralelo a otro vector. La ecuación de la recta, que representaría una sola recta, sería K. En un plano, un rector que yace sobre un plano, la ecuación que representa ese vector es R menos A. Y en lo que corresponde a los ejercicios, pues básicamente, como les comentaba, es muy sencillo. No es que ocupen una representación como tal, por lo sencillos que son. Pero pues básicamente lo que haré será una suma de vectores. Ok, teniendo A que tiene valor, lo haré oralmente porque es sencillo y no tengo espacio. Considerando que A es igual a 4 con 3 y que 4 es igual a X y que 3 es igual a Y,
también tenemos b igual a 2,5. 2 sería igual a x, y sería igual a 5. En este caso, en la suma del vector a más b sería 4 más 2, que viene siendo la x de los dos números, de los dos signos a y b, más 2 más 5 respectivamente, que sería y. Sería igual a 6 con 8. Es un ejercicio sencillo, y ya por esto doy por concluido mi ensayo virtual correspondiente a la unidad 1.